Dime cómo viajas y te diré quién eres. Uno de los viajes más espectaculares de mi vida tenía como misión fotografiar un jaguar. Tengo que confesarles que días antes de salir estaba extremadamente nervioso. Nunca había pasado más de unas pocas horas en la selva. Después de vivir 23 años en la ciudad, la verdad es que mi contacto con la naturaleza era mínimo. Y además no conocía bien el sitio a donde me llevaban. Finalmente llegó el día. Caminamos, anduvimos por senderos, estuvimos en bicicleta, conocimos el hábitat y los lugares donde se mueve este gran animal. Incluso vimos algunas zonas arqueológicas y en sus frisos nos mostraba la grandeza del jaguar. En la búsqueda del jaguar encontramos a especies de las cuales se alimenta, vimos lo que parecía ser sus huellas y estoy casi seguro que lo escuchamos muy, muy cerca. Por supuesto, no hay foto del jaguar. Fotografiar a un jaguar en su hábitat es un privilegio que tienen muy pocos. Sin embargo, el hecho de no verlo no fue motivo para no conocerlo, para no sentirlo cerca y sobre todo para darme cuenta que nosotros como humanos y algunas actividades económicas, entre ellas el turismo, estamos destruyendo su hábitat y lo estamos dejando al borde de desaparecer. ¿Y ustedes se acuerdan de su último viaje? Ya vi que sí, porque incluso el semblante les cambia. Me gustaría que trataran de responder en lo individual y en lo privado 3 preguntas relacionadas sobre la última vez que viajaron. La primera, ¿con cuántas personas realmente interactuaron? ¿De cuántas supieron, aunque sea un poquito más, que su nombre, que probablemente vieron en su uniforme o leyeron en su mesita de noche? La segunda, ¿cuáles son los recursos naturales y culturales más importantes del sitio al que fueron? ¿Y qué factores los están poniendo en riesgo? No importa si no los vieron. Y tercera, simplemente qué tan ordenada dejaron su habitación al salir del hotel. Si ustedes contestaron a 1, 2 o 3 de estas preguntas, muchas felicidades. Ustedes son o somos de ese 20% de personas y de turistas que viajan con conciencia. Sí, solamente 1 de cada 5 de los más de 1,300 millones de personas que viajamos cada año a nivel internacional. Y entonces, ¿qué pasa con el otro 80%? ¿No les importa? ¿Son irresponsables? ¿O simplemente pensarán que ya tengo suficientes preocupaciones en mi vida diaria como para que además, cuando voy de vacaciones, tenga que pensar en algo más? Si ustedes han escuchado la frase, o peor aún, ¿les ha pasado por la cabeza alguna vez esa frase que dice, como yo ya lo pagué, puedo comportarme como yo quiera? Ojo, tenemos un problema. Déjenme decirles que después de tantos años estudiando el turismo y sus impactos, he descubierto una cosa muy importante. No hay un solo turista, ni uno solo, que no sea corresponsable de la mejora o del declive del lugar a donde viaja. Ojo, es un dato muy importante. Y entonces, ¿qué hacemos? Quiero dejarles una frase que me gustaría que se lleven guardada en la mente, pero sobre todo en el corazón, para la próxima vez que ustedes viajen. Cuando viajamos, lo que realmente hacemos es visitar un sitio donde alguien más vive. Vamos a la casa de él o la taxista que nos recoge en el aeropuerto. Vamos a la casa del guía de turistas que nos lleva a una excursión. Pero también viajamos al hábitat del tiburón ballena, de las aves y de otras muchas especies.
E incluso vamos a hábitats que son casa de otros organismos, como por ejemplo los humedales y su impresionante producción de vida. Viajamos a un sitio que es vital para alguien más. Y si pensamos que el turismo es una actividad de dos vías, y no me refiero solamente al ir a un sitio y regresar, sino me refiero a esta relación que hacemos con los destinos, y si viajamos a sitios donde vive alguien más, imagínense al revés. ¿A poco les gustaría tener huéspedes incómodos? No, ¿verdad? Entonces, probablemente necesitemos empezar a pensar de forma más seria por qué y para qué viajamos, pero sobre todo, cuál es el impacto que nosotros generamos durante esos viajes. Quiero contarles 3 historias. 6 días a la semana, Alicia, que no se ve ahí, porque generalmente son de estas personas que no vemos, empuja su carro por los pasillos del hotel donde trabaja. Ella es responsable de dejar inmaculadas cada una de las habitaciones que nosotros usamos cuando vamos de vacaciones. 12 en una jornada, de 8 horas o a veces mucho más. Cada habitación es un nuevo campo de batalla y su carro se vuelve mucho más pesado a medida que se llena de edredones, de sábanas, de residuos e incluso de toallas que probablemente fueron usadas solamente un par de minutos. Su trabajo es complicado. Al finalizar la jornada, ella habrá ganado 36 centavos de dólar por habitación, que multiplicado por 12 da un total de $5 en sus 8 horas. Con eso y con las pocas propinas que recibe, mantiene a su familia y trata de darles una mejor calidad de vida. Su trabajo se vuelve todavía más complicado cuando nosotros como turistas somos descuidados e irresponsables. ¿Qué hacemos para mejorar las condiciones de trabajo de Alicia? Se me ocurren muchas cosas, pero les propongo una muy sencilla. La próxima vez que viajen, dejen la habitación de su hotel lo más ordenada posible. En medio de las áreas protegidas de Chiapas, existe un lugar y una gente que es mágica. Jerónimo, en conjunto con su familia y con otras 2,500 familias, hace una labor extraordinaria. Si ustedes se acuerdan de sus clases de Biología 1, probablemente se acordarán el servicio más importante que dan los árboles. Nos ayudan a captar CO2 o dióxido de carbono, sí, ese gas que es uno de los gases más contaminantes, causante del efecto invernadero, cambio climático, etcétera, etcétera, y producen oxígeno, ese oxígeno que es vital para la vida. Ellos literalmente abrazan a los árboles, como este guanacaste que ha crecido medio metro de diámetro en los últimos 10 años. Con su trabajo no solo protegen a las especies, no solo nos brindan oxígeno, no solo tienen una mejor calidad de vida, sino que nos permiten mitigar los efectos y los impactos de algunas actividades que nosotros como humanos hacemos. ¿Alguna vez se han puesto a pensar en el impacto que ustedes generan cuando toman un avión, cuando se suben a su auto, cuando viajan en autobús, cuando se hospedan en un hotel o hacen alguna actividad? Pues hoy se puede medir y a ese proceso se le llama huella de carbono y se puede medir tanto a nivel individual como a nivel destino y a nivel, por supuesto, actividad económica. Y les tengo una noticia no tan buena. El turismo a nivel global es responsable del 8% del total de emisiones de CO2 o de dióxido de carbono a la atmósfera. Tal vez la cifra no les diga mucho, pero si les digo que es lo mismo o emite la misma cantidad que la India, que es el 4º país más contaminante del planeta, probablemente lo podamos poner en perspectiva. ¿Cómo hacemos entonces para disminuir nuestro impacto? Yo les propongo que la próxima vez que viajen, midan su huella de carbono y compensen sus emisiones en proyectos con el de Jerónimo.
Así, no solamente vamos a lograr tener comunidades más resilientes, viajes más responsables, sino también pondremos nuestro granito de arena en la lucha contra el cambio climático. 2 horas al sur de los 2 destinos turísticos más importantes de este país, se encuentra una comunidad privilegiada por naturaleza. Desde antes que llegara el turismo a la zona, ellos conviven con un sitio de espectacular belleza, la reserva de la biosfera más bonita del mundo, Siancán, que en maya significa lugar donde nace el cielo. Cuando Román era niño, aprendió de sus padres y de su comunidad a cuidar la naturaleza. Tiempo después, Román tuvo que salir de su comunidad porque en su comunidad, llamada Muyil y que solamente tiene entre 200 y 250 habitantes, no había oportunidad de estudiar. Román se convirtió en el primer ingeniero en graduarse de toda su comunidad. En el Inter, su familia, la gente de la misma comunidad, se dio cuenta que el turismo podía ser una actividad económica alternativa y que podía ser una posibilidad para mejorar sus condiciones de vida. Hoy, Román, junto con otros hombres y mujeres, gestionan la cooperativa de ecoturismo más importante de México, y me atrevería a decir, del mundo, de la cual Román es el gerente de operaciones. Cuando nosotros viajamos con ellos, nosotros no solo hacemos algo por pasarla bien. Ese viaje no solo nos cambia la vida a nosotros, sino desde hace años, ese viaje le ha cambiado la vida a la comunidad. ¿Cómo hacemos entonces para viajar de forma más responsable? Yo les cuento que desde aquella vez del jaguar, he tomado la decisión siempre de viajar con una serie de objetos que me permiten llenar mi maleta. A veces hasta sobrepeso llevo, pero no me importa. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes 5 cosas que llevo en todos mis viajes y me gustaría invitarlos a reflexionar y también a que ustedes las lleven la próxima vez que viajen. Curiosidad. Para poder alejarnos de esos sitios masivos, de esos sitios que nos presentan en las guías turísticas y descubrir los rincones más bonitos de nuestros países, nuestras áreas protegidas, nuestras zonas arqueológicas, nuestras reservas de la biosfera. Por supuesto, siempre viajando de forma responsable, tratando de no pasarnos de la capacidad de carga y haciendo ese pago que a veces decimos, pues si yo soy local, ¿por qué tengo que pagar? Ese pago que sirve para conservarlas. Respeto por nuestras tradiciones y por nuestras costumbres, por los abuelos que han mantenido estas tradiciones por generaciones y que hoy, gracias al turismo, las siguen manteniendo y se las siguen pasando a los que vienen detrás de ellos. Congruencia con nuestras acciones y con nuestros actos, tratando siempre de consumir de forma responsable. Tal vez descubramos de esa forma que la mejor langosta del mundo no está en el restaurante de 5 tenedores, sino en la profundidad de nuestros mares. Y pescarla, cocinarla y comerla con nuestros amigos los pescadores en su casa es una experiencia que nos cambia la vida. Humildad, para reconocer que el turismo es mucho más que una cifra, es mucho más que un número que aporta a la economía nacional, es muchísimo más que una posición en un ranking para compararnos con otros estados o con otros países, por Dios. El turismo debe ser una experiencia para todos los que formamos parte de este viaje. Y por supuesto, compromiso, con un viaje de 2 vías, con un viaje de ida y vuelta, con un viaje que nos permita, por supuesto, ser felices, pero hacer felices a los demás. No dejemos en ningún momento que esta felicidad se convierta en la pesadilla de alguien que vive en un destino turístico. Yo vivo en un sitio maravilloso, pero también en uno de los destinos turísticos más importantes del mundo, Cancún. En los 14 años que he vivido aquí, más o menos han pasado por esta tierra 50 millones de turistas. Siempre me he preguntado qué porcentaje de ellos viaja de forma responsable.
Pero muchas veces también me pregunto qué sería diferente si todos ellos hubieran viajado de esa manera. Así que la próxima vez que vengan a mi casa o que viajen a casa de alguien más, recuerden que su viaje puede cambiar para bien o para mal la vida de miles de personas. Por favor, hagámoslo para bien. Seamos turistas responsables.